Bienvenida Carla, bienvenida a este segundo episodio de la segunda temporada de Veneco a Sudaca y por supuesto estamos todos a la expectativa de conocer un poco más sobre esta hermosa ciudad, la ciudad del sol, Miami. Bienvenida Carla. Gracias, mi corazón. La verdad que cuando me escribiste, que dije, ¿qué será lo que me va a preguntar? Dios mío, se viene para Estados Unidos. ¿Se quiere estar en mi podcast? Yo sí, qué honor. Qué honor. Típico que cuando alguien te escribe así, que aunque uno tiene contacto en las redes sociales, pues generalmente no se habla tanto ni tan seguido, y cuando te escribe alguien, que me imagino que a todos los que nos están viendo y escuchando le debe pasar, te escribe alguien así random, tú dices, este se quiere venir para acá. Típico. Pero no, después me dicen, no, que si mi podcast, que si lo has visto. Y yo, bueno, yo me había dado cuenta, pero que te dije, con tanta, pues la rutina y la cosa. Y dije, claro, de una, imagínate, qué honor. Y contigo más todavía, que tú sabes que te quiero mucho, mi cu. No lo voy a decir porque... Tan linda, tan linda. Muchas gracias y mira, súper chévere que te viniste preparada, hiciste la tarea. Así me gustan los invitados, que hacen su tarea porque ya vamos a entrar de lleno. Ahí está, mira, con todo impreso y todo. Porque vamos a hablar de esa vida en Miami que para muchos venezolanos y de cualquier nacionalidad puede ser un sueño realmente por lo que a uno le llega, bien sea por los distintos medios de comunicación, redes sociales. Es una vida, pues, bien de lujo, es una vida así fashion, pero hoy, que ya tú tienes tantos años allá y ahorita nos vas a contar un poco tu historia, hoy nos vas a traer un poco la realidad desde tu punto de vista de cómo es la vida para un inmigrante venezolano específicamente, o igual tú sabes que esta información sirve para todas las personas. Bueno, mira, como te decía al principio, cuando estábamos en el preámbulo, cuando yo llegué aquí, llegué por una razón, o sea, cuando decidí venir, era por una razón, pues amorosa, vamos a llamarlo de esa manera. Y bueno, después de tanto andar, caí aquí en Miami. Ya tengo casi 18 años aquí. Y pues por supuesto venir de vacaciones, que no es lo mismo estar viviendo, son dos perspectivas totalmente diferentes, ¿no? ¿Cuándo te fuiste para Miami? ¿En qué año? Yo llegué aquí a finales del año 2004, ¿ok? Por supuesto, una Miami concurrida, muchísima gente, muchísimo turista, muchísima gente de muchas nacionalidades, la parte étnica, las comidas, las costumbres, pero por supuesto la sociedad cubana es la que más es arraigada aquí, es como que lo más propio, pues, ¿no? De aquí Hoy del... en día todavía es así, porque como tú te fuiste hace 17 años, pero hoy en día, 17 años después, todavía tú sientes que la comunidad predominante sigue siendo la cubana. Sí, la comunidad cubana, que by the way son gente espectacular, no puedo decir nada al contrario, o sea, han marcado mucho esta sociedad. Entonces, bueno, digamos que al llegar aquí, pues por supuesto, cuando tú tratas de ubicar tu mente, tú dices, bueno, ya no estoy de vacaciones, ya no voy a ir al mall a comprarme todo lo que veo, etcétera. Además que es como difícil porque esa vida de rumba, fiesta, los malls, compras, o sea, ¿cómo haces? Cuéntanos si una persona quiere o está pensando en irse para Miami, según tu experiencia, ¿cómo hiciste para separar y decir, bueno, Carla, o sea, esta es mi nueva casa, no es las vacaciones? ¿Cómo uno separa o cómo en tu caso te funcionó? En realidad, a mí a todo el mundo se le hace difícil. A mí se me hizo sumamente difícil. Yo creo que el primer mes fue así como que yo no estoy, o sea, el dinero que te traes, por ejemplo, tú dices, bueno, ¿cómo lo vas a emplear? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya no es que lo trajiste y vas a ir al mall y te vas a gastar, porque vas a sacar y no tienes entrada de dinero. Tienes que ver ahora qué va a pasar. Que mucho pasa en los procesos migratorios. Uno se lleva su dinero y lo hablaba con Mayra en el capítulo pasado y con otros invitados también, de que ese es un punto muy importante. Cuando tú te llevas un presupuesto, sea mucho, sea poco, sea más o menos, es un presupuesto que te duele cada vez que sacas algo porque en los primeros meses solo sale, pero poco entra. Exactamente. Entonces, claro, de repente la primera semana, bueno, te das un relax y dices, bueno, tratando de ver que ya incluso hasta el aire huele diferente, todo es diferente, o sea,
el detergente que usas para la ropa, todo, es una cosa impresionante, el sabor de la comida, los ingredientes, todo es tan diferente que tienes que darte, o sea, tu tiempo para asimilarlo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en aquel entonces, en ese primer mes, yo recuerdo que yo decía, bueno, no estoy de vacaciones, tengo que ver qué hago, por supuesto, todavía no tenía los papeles en regla, tengo que trabajar en lo que venga, porque para estar claro, hay oportunidad, independientemente de que seas ilegal, pues hay gente que te permite hacer algunos trabajos que, pues lo puedes, que no está correcto, obviamente, pero lo puedes hacer. Además que hay un proceso para poder legalizarte y en Sí. este interín, que es lo que siempre decimos, hay que trabajar. Entonces, de una u otra manera, tú sientes que Miami es un poco más flexible, o Miami o Estados Unidos en general. Lo que pasa es que también hablar de Estados Unidos es tan grande y son tan autónomos en muchos de los estados que es difícil a veces unificar la información en todos Estados Unidos. Por eso es que en los próximos capítulos vamos a estar hablando también de otros estados de los Estados Unidos. Pero específicamente en Miami, tú sí sientes que hay como esa apertura para ese inmigrante que está en ese proceso de legalidad poder conseguir un trabajo y tener ingresos. Sí, fíjate, aquí por ejemplo, lo que es la parte de la siembra, de la construcción, trabajos de limpieza, esas cosas que son, que requieren un esfuerzo, no puedo decir ni mínimo ni máximo, pero sí se puede conseguir, si llegas si puedes tener ese ingreso que a lo mejor te permite poder, pues, vivir, ¿no? Obviamente también la vivienda tendrías que compartir una vivienda, aunque puedes conseguir una vivienda que igual en restaurantes, por ejemplo, solicita mucha gente que lave platos o que lave los vegetales, las legumbres, todas esas cosas. O sea, eso mucha gente lo hace. Que no, Hay como mucha rotación, entra, sale gente, por eso es que los empleadores pues son un poco más flexibles a la hora de contratar inmigrantes. entonces, digamos que de esa forma sí puedes conseguir, pero obviamente si ya tú vienes preparado, ya tú vienes con una visa, ya tú vienes con, no sé, te trae una compañía, te hace un sponsor, pues por supuesto ya es diferente, ¿no? Pero bueno, en mi experiencia en ese momento yo me busqué un trabajo, al mes y medio de yo estar aquí, empecé a trabajar. Trabajé en unas tiendas que vendían bisutería, cosas, fantasías y esas cosas. Y bueno, ahí estuve trabajando un año, Y ¿no? eso te sirvió, me imagino, porque igual, pues, independientemente de tus ahorros, el ingreso es súper importante también como para lograr esa estabilidad. Y mira que es lo que siempre decimos, bueno, cuando uno tiene una cierta experiencia en su país de origen, ya cuando llegas a tu país de destino hay que desligarse un poco pues de esa experiencia, de tu título profesional. Ojo, no necesariamente es una regla, porque ya lo vimos en un capítulo pasado donde tú puedes emigrar y puedes lograrlo tranquilamente, trabajar en lo que tú quieres. Sí, Pero son cosas que pasan al principio, o sea, tu experiencia, tu título de ingeniera, todo esto, pues al final lo tuviste que dejar en pausa por un tiempo y trabajar en tu tienda, que es muy válido también. sí, o sea, al principio me enfrenté a cosas que, o sea, por ejemplo, yo no pasaba la aspiradora ni en mi casa. Entonces, cuando te dicen que tienes que limpiar, pasar la aspiradora, limpiar los mostradores, hacer esto, tú dices, ¡ah! Eso no lo hago yo ni en mi casa, ¿no? Yo le pago a alguien para que lo haga, porque así es. Entonces, bueno, ya llega un punto en que tú dices, bueno, yo lo hago, no hay problema. Eh, Estuve ahí por casi un año. Roté porque era como un mini shopping, entonces ahí roté como a 3 tiendas. La última tienda fue de una chica venezolana que vendía ropa y ya yo estaba un poquito medio cansada, obstinada, X. Salí un día con una compañera de trabajo y mira lo que son las cosas de la vida. Yo todavía, bueno, en mi parte legal todavía no había resuelto, por supuesto en aquel entonces con el que era mi esposo, él trabajaba en el Doral, mi tienda quedaba en el Doral, yo me tenía que parar a las 5 de la mañana, entraba a las 10 de la mañana, él entraba a las 7, yo dormía 1 hora, 2 horas en el carro y luego me iba a mi trabajo y luego entonces yo lo iba a buscar, o sea, Toda era un, una logística. vivíamos sí, y vivíamos como a 1 hora de aquí, de lo que es el centro casco de Miami, de aquí de Miami. Bueno, total que nada, pasó el año y un día voy a un mall
con una amiga del trabajo a tomarnos un café y a ver tienda para hacer tiempo, ¿no? Y me conseguí a una persona que fue mi jefe en Venezuela. Y yo, ay, no lo quiero saludar, qué fastidio, no quiero saludar a nadie, que no sé qué. Entonces, hola, ¿cómo estás? Y hola. Bueno, pues déjame decirte que gracias a él entré en el negocio de la importación y la exportación, que no tiene nada que ver con ingeniería, pero bueno, aplico la ingeniería, obviamente. Y hoy por hoy tengo 17 años haciendo import-export. Para que tú veas que es un poco cuando que el tema migratorio de prepararte, de sacar los papeles, de llegar al país, eso es súper importante. Pero también es un tema de acá. O sea, en la parte emocional cuando uno emigra es tan importante como todo tu tema de trámites. ¿Por qué? Porque mira que por cuestiones de la vida, mira lo que te pasó a ti. Una persona que no querías ni saludar y es la que 17 años después todavía mantienes una relación, ya me imagino, comercial, de amistad, de laboral. Y es eso, es abrirse, ¿no? Abrirse porque uno llega muy aprensivo muchas veces a tu país de destino. Llegas como que muy a la defensiva y si bien es cierto, debes estar alerta, también tienes que aperturarte y abrirte a lo que ese nuevo país tiene para ofrecerte. Yo trabajé ahí, en este lugar, por 7 años y ahí me formé, aprendí todo lo que sé hoy por hoy, hice cursos de todo. Luego me cambié de trabajo, bueno, en fin, fui cambiando y evolucionando, avanzando y hoy por hoy ya tengo 17 años en esto, que es el comercio exterior, todo lo que es el trading y todo lo que es la parte de importaciones y exportación, porque bueno, por supuesto la Florida tiene 3 de los puertos más importantes de todos los Estados Unidos. Y hablando un poco de cómo está constituida, pues, porque uno dice Miami y uno piensa que todo lo que uno ve en la televisión, en las películas, eso todo es Miami. Cuéntanos un poco cómo está eso distribuido el tema de los sectores donde hay más venezolanos, que tengo entendido que es el Doral, por lo que he escuchado, no sé nada. Yo vengo acá a aprender de ti. Que si Brickell, que si cómo está constituida para que una persona que dice, bueno, yo me quiero ir a Miami, como tú, si suponte que mi llamada hubiese sido, me voy para Miami, ¿cómo me hubieses orientado a mí en el momento de a dónde llegar? Una zona como que más accesible, pero tampoco peligrosa, porque entiendo que pues todas las ciudades tienen sus zonas buenas y sus zonas malas, sea Miami o sea cual sea. Entonces, cuéntale un poco a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Por cierto, suscríbase a nuestro canal de YouTube y acuérdese que también nos puede escuchar a través de nuestra plataforma Spotify. Entonces, ¿cómo tú dices, bueno, alguien que se viene, cómo yo lo orientaría en el tema de la distribución de Miami, que está en algo, o sea, Miami, Orlando, toda esa parte de la Florida? Bueno, mira, en mi experiencia, digamos que en las zonas donde más hay la comunidad más grande de venezolanos, bueno, la principal creo que ha sido Weston porque realmente quienes fundaron esa ciudad fueron los venezolanos. Luego No. viene el Doral. Okay. Que es la que yo más he escuchado. El Doral. Que le dicen Doralzuela. Sí. Westonzuela también. Y sí, Brickell, las áreas de Brickell, yo vivo aquí en el downtown, en el mero medio, mitad del medio, como dicen. Son zonas donde, digamos, hay una comunidad bastante grande de venezolanos, ¿no? Si una persona va a venir, por ejemplo, claro, hoy por hoy, por ejemplo, con el tema de lo que ya todos, y tú te debes haber enterado del TPS y todo eso, pues mucha gente se va a favorecer y es más fácil ahora que los que están aquí para los que van a venir. Pero si, por ejemplo, fuera en el caso como me dices tú, que me llamaste y que ibas a venir y que tienes ganas de emigrar, bueno, mira, una zona donde puedes vivir, el Doral se puede vivir, hay una zona donde se puede vivir que se llama Fontainebleau, que también es affordable, o sea, puedes vivir. Pagable. Es pagable, no es una ciudad cara. Lo que sucede es que tendrías que buscarte también zonas bien céntricas donde hay esa fuente de trabajo, por ejemplo, como lo que te decía al principio, donde hay restaurantes, donde hay warehousing, donde hay casas. Entonces, son trabajos que pues al inicio nos toca hacer, como es limpiar casa, lavar carro, y esas zonas son estas zonas céntricas. No es que Weston está un poco más al norte y no es que no haya, pero no sé, no,
cómo se mueve por ahí arriba, pero sé que esta parte que es el más suburbio, por decirlo así, hay mucha más gente, hay mucha más, ¿cómo se dice? Oportunidades. Sí, y hay, como al haber más gente, hay más necesidad de ese tipo de servicio, porque esas cosas la gente las paga. Y como las paga, entonces hay más oportunidad de hacerlo. Inclusive he escuchado ese tema de que en los países latinos, en los países latinoamericanos donde estamos, donde estoy yo, por lo menos Colombia, estos países del sur, el tema, por ejemplo, del valet parking. Sí hay valet parking, sí, por supuesto, pues uno es un servicio, pero no es un servicio como yo veo que allá, que todo el mundo que llega o muchas de las personas que llegan trabajan de valet parking porque, bueno, les dan buenas propinas, porque es un servicio como que en Estados Unidos es como muy común el tema de que tú llegues a un lugar y sueltes el carro y que alguien te lo lleve y te lo estacione, ¿cierto? Tal cual. Por ejemplo, yo veo algo muy común también, aquí se llama handyman, pero es las Handyman. personas que arreglan la casa, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, para instalar el televisor y para instalar el mueble de mi cable y para instalar las repisas de mi closet, todo eso se paga. Y si lo sabes hacer, te lo van a pagar. O sea, que imagínate que en nuestros países, bueno, en nuestras épocas, pues nada, cuando uno compraba un televisor, ¿quién instalaba el televisor? La mamá le decía a uno, vaya y instáleme el televisor, y uno así como que a lo mejor era casi que enchufarlo, pero uno tenía que como que ingeniárselas uno solo para hacerlo. Mira que eso también es un tema cultural y es lo bueno cuando tú vas a empezar un proceso migratorio, es estudiar un poco también el tema de esos cambios culturales, porque si bien es cierto, Estados Unidos no es un país tan lejano, o sea, tan distante geográficamente a lo que sería Venezuela, pero miren que es una cultura súper, súper distinta, ¿sí? Y como siempre lo digo, yo que estoy en Colombia, que me vine a un país vecino, igualito, o sea, me he tenido que adaptar a ciertas cosas culturales que yo no estaba acostumbrado. Entonces, allá súper chévere que mira que, y piénsalo, si estás pensando en irte a Miami, y tienes esas habilidades, ya por ahí, según lo que nos cuenta Carla, pudieses tener ya una luz para empezar a entrar en esa parte laboral. Yo sería pésimo. Sí, yo Yo sé. fuese el que pagara todo. Tendría que trabajar mucho para poder pagar todo. Mira, entonces, por ejemplo, las zonas donde vivir, bueno, que yo creo que todas las zonas tienen su parte económica y su parte cara, ¿no? O sea, yo no te puedo decir en Weston, porque no vivo en Weston, o sea, tengo primas que viven allá y tengo amigas que viven allí, pero sé que como hay lugares que son un poco, ¿cómo se dice? Ay, es que se me mezcla el inglés horrible. Dale tranquila que esto nos pasa, esto nos ha pasado a todos los invitados de acá. Tú tranquila, déjate llevar por el Spanglish. Aquí nosotros trataremos de asociar las palabras. Usted dele. Bueno, como hay lugares, por ejemplo, en el downtown, yo vivo en el downtown, y en Okay. el downtown, Tanto que es como en el centro. sí, Okay. el centro de Miami. Y yo vivo en un edificio que se puede decir que, bueno, no es tan caro, pero hay edificios de la mismo tamaño de mi apartamento es súper más caro. Por la Entonces, zona. no, y parece mentira, pero no es ni tanto la zona, es como yo no sé si decirte que tiene que ver algo con las constructoras o con los dueños de edificios o como si son más lujosos o menos lujosos. O sea, por lo menos yo no tengo vale parking, ¿ves? No tengo una persona abajo en el gate, en la entrada, El pero portero, ajá. hay edificios que tienen una conserjería, yo no tengo. Esos detalles de servicio, siento que son los que pueden incrementar o no el tema de la vivienda. Exacto. Entonces no te puedo decir, no, Weston es carísimo. No, porque yo sé que en Weston hay edificios que son accesibles. Entonces, bueno, también tienes que ver también si el lugar donde vas a trabajar es en esa zona, porque no, hay una cosa aquí también que debemos tomar en cuenta y era algo que yo no sabía cuando yo llegué y es el tráfico. Aquí hay tráfico. Claro, con este tema de la pandemia, pues por supuesto, eso ha variado. Ajá. Perdón, pero sí hay tráfico. También la gasolina. La gasolina aquí es relativamente, no es barata, es Y cara. tengo entendido que como las distancias son largas y esas autopistas son así súper largas para llegar de un lugar a otro,
y, por ejemplo, no hay metro, como el transporte público. Entonces, es como que a veces casi que imprescindible, y yo creo que de ahí deriva el tema de servicios tan solicitados como de valet parking, porque el tema automotor creo que, o sea, es importante que tú tengas auto en Miami. Eh, Pasas mucho tiempo en el tráfico, mucho tiempo. Eso desgasta muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Yo, por ejemplo, trataba siempre de tener trabajos que estén cerca de donde yo vivo, porque de alguna forma, y bueno, yo ahora que por supuesto tengo un hijo, entonces tengo que ir al colegio, las actividades, etcétera, también trato de que todo sea más o menos alrededor de donde yo estoy. Carla, cuéntanos ahora algo muy importante que en todos los capítulos hablamos, porque es algo primordial para poder tener éxito en el país donde te encuentres, que es la parte de la legalidad. Teniendo en cuenta que Estados Unidos es de por sí, durante muchos años, ha sido un país receptor de migrantes. Cuéntanos un poco cómo está esa parte de las visas, las distintas visas y esa accesibilidad que tiene un inmigrante para poder lograr la legalidad. Bueno, a ver, lo que sé, por supuesto, porque Claro, no, desde tu punto de vista, obvio. que leo y todas esas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, llegué aquí con una visa de turista, ¿ok? Tú entraste como turista. Y yo entré como turista y me mantuve como turista por, bueno, luego pasé, luego de 4 años fue porque que pude empezar legalmente con, de sí mi proceso. Y pasados de esos 4 años, 2 años y pico, 3 años, me pude hacer ciudadana. O sea, yo me hice ciudadana hace 9, 10 años aproximadamente. Pero, ¿y ese interín cómo fue? O sea, llegaste de turista y según los distintos tipos de visas que hay, sabemos que ahorita salió algo nuevo, súper importante para quienes ya están en Estados Unidos con un estatus inclusive hasta de ilegalidad, si no tienes papeles, y yo creo que esto te arropa también, este nuevo estatuto. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso, pero desde tu experiencia que es bien interesante, porque ya tú eres ciudadana americana. Entonces, súper chévere cómo pudieras orientar y en un lapso aproximadamente de 6 años. Yo prácticamente, no, un poquito más de 6 años, 2004, no sé, sí, como unos 6 años, 6 años y medio más o menos. No, bueno, como te había comentado, mi primer esposo se casó, ya él tenía un asilo. Yo no entré, pero cuando ya él pide la residencia, yo pude entrar en ese proceso con la residencia Con la residencia ya tú sí estabas ya casadita con él. de él. ¿Qué pasa? Que yo no, yo podía tener solamente el Social Security, pero no tenía permiso de trabajo y no, prácticamente no podía hacer nada. Pero bueno, con el Social Security ya era algo. Que el Social Security, expliquemos a las personas que no saben, pues obviamente, sino que el Social Security es esa tarjeta importantísima de sanidad, justamente que es lo que casi que es más importante hasta que la cédula, o como que es la cédula, algo así. El Social Security no es más que el número que tú eres aquí y a través de ese número, como tú bien dices, es de sanidad, pero además es como a la par de tu ID o a la par de tu cédula, es sumamente importante. Y si al tener ese número, tú prácticamente ya eres de este país, o sea, ya eres un ciudadano de este país, ¿ok? Es más, tú con el Social Security puedes trabajar, que no es lo legal, pero puedes trabajar. ¿Por qué? Porque ya con ese número tú reportas a tus taxes, ¿no? Tus Los impuestos. impuestos. Entonces, pues eso ya, digamos que ante el gobierno de los Estados Unidos eres un ciudadano, pues. Vas en camino a la legalidad. Tener un Social Security es el camino a la legalidad. Y luego ya viene, pues, otros estatutos que son, pues, la residencia y todo eso. Entonces, pues por supuesto, yo entré luego de yo entrar en este proceso con él de su residencia, que fue cuando él, digamos que entré en esos papeles. Bueno, por cosas del destino, nosotros nos separamos después de 3 años y yo me quedé como en un limbo, ¿ok? En donde como mi residencia estaba todavía en proceso, no, yo logré no cortar el proceso, porque yo me divorcié y después, al poco rato, yo conocí al que es el papá de mi hijo y con él me casé y con él terminé haciendo el proceso y me pude hacer ciudadana. Por eso por eso en mi caso, claro, yo contraté a un abogado, o sea, yo no lo hice yo sola, ¿no? Y Yo eso me es como muy común en Estados Unidos, contratar a un abogado de migración que te oriente con todo este tipo de papeleo, ese tipo de gestión, que en algunos otros países es más autogestionado.
más es de la persona meterse en la página, sacar los papeles, llevar sus cosas y lo hace como autogestionado. Sin embargo, sí he escuchado y según lo que tú también estás contando, que sí es muy común el tema de un abogado migratorio. Sí, porque aquí con los años el tema de inmigración y lo que son los papeles ha cambiado tanto que por un solo papel o por una sola casilla que tú no llenes correctamente, te rechazan tu aplicación. Entonces, para no correr el riesgo de perder el tiempo, porque todo es muy limitado. Cuando me pasó, por ejemplo, lo de hacerme ciudadana, tenía 90 días para hacerlo. Si yo no lo hacía en esos 90 días, perdía el tiempo y volver a, entonces hay que pedir, hay que explicar por qué no lo hiciste. O sea, tú sabes, hay que cumplir un tiempo y el abogado te ayuda a que ese tiempo se cumpla. Exacto, exacto. A llenar los documentos correctamente, a mandar lo que tienes que mandar, porque a veces mandas un papel que te dice, no sé, manda la partida de nacimiento y mandaste una carta, no sé, X. Que es muy común, porque bueno, uno no está acostumbrado a ese tema de tanto del papeleo y todo eso, y es delicado, porque como tú dices, cualquier error que uno cometa por inexperiencia o no, puede rechazarte tu solicitud. Entonces, claro, por supuesto, ojo, todos los casos son totalmente diferentes, o sea, Exacto. no es un caso que... Y en aquel entonces las leyes de inmigración no son iguales a las de ahora, ni tampoco iguales a las de los años 70 ni 80. O sea, todo esto ha cambiado. Durante todas las administraciones presidenciales ha cambiado, todos los años cambia. ¿Ok? Así. Logré entonces que este abogado, con mi caso, tratara de unírmelo a mi nuevo matrimonio. Entonces, al unírmelo al nuevo matrimonio, digamos que todo se hizo súper más fácil. Yo comencé de nuevo otra vez como si estuviera como me volví a casar, me pidió, yo entonces comencé con todo de nuevo, a pesar de que ya tenía un proceso ahí en el limbo, ¿no? En donde yo sabía que no iba a llegar a nada porque ya el divorcio del primer matrimonio se había dado. Entonces, nada, seguí mi proceso, pero entonces en el interín del proceso yo quedé embarazada, entonces todo se hizo más rápido. Exacto, exacto. Y justamente si una persona es inmigrante que todavía no tiene como tal toda la legalidad, tiene un hijo nacido en Estados Unidos, automáticamente ese hijo es norteamericano o también hay un proceso para su trámite de qué nacionalidad es, si nació en Estados Unidos. Mi hijo dices, no, él es americano, Perdón, es automáticamente. americano por haber nacido allá, simplemente. Si yo quiero o yo hubiese querido, yo lo llevo a la embajada venezolana y lo presento y le puedo sacar los papeles también. Para Porque tenerla doble. sí, pero yo no lo hice. Okay. No lo hice y bueno, o sea, a todas estas cuando me pasa en aquel momento que me toca hacerme ciudadana, todavía había el tiempo de que si te estabas casado con un ciudadano americano, en 3 años te podías hacer ciudadano. Ya eso cambió hace, creo que 2 administraciones atrás de Y ahora es presidente. más tiempo. 5, porque fíjate, antes era, si tú estás casado con un americano, a los 3 años te haces ciudadana. Eso es rápido, es un proceso súper rápido. De hecho, Y te hacen, ¿cómo se llama? Entrevistas para ver si no es un matrimonio por conveniencia, no sé qué. Te hacen todo eso. sí. Bueno, a lo que voy, fíjate. Entonces, en aquel entonces me tocó hacerme a los 3 años. Previo a esto, pues por supuesto, tuve que pasar hice una entrevista primero, solamente. Me preparé para la segunda, no me llamaron. Me mandaron Y la entrevista es típica, así como en las películas. ¿Qué es el color favorito de él? ¿De qué lado de la cama duerme? no tan específico así, son más Ok. punticas más tricky, más capciosas. Más con chitemango. En un momento me recuerdo que me senté delante de la persona y mi inglés era, pero chueco, horrible. Y yo me acuerdo que yo tenía al papá de mi hijo al lado y yo lo miraba y ella me decía, no lo tienes que mirar a él, la muchacha que me estaba entrevistando. Y yo, No, qué nervio. horrible, pero bueno, lo pasé. O sea, anyway.
Entonces me hicieron la entrevista y al poco rato me llegó mi permanente. No, esa fue la temporal. Cuando ya me llega el tiempo de la permanente, yo fui donde mi abogado, me preparé, hicimos todo, bla, 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 me preparé hice todas mis carpetas, fotografías, bueno, por supuesto, fotos del niño, ¿cómo se llama? Partida de nacimiento. Nacimiento, papeles del niño, etcétera, etcétera. No me llamaron. No me llamaron y no me llamaron y tampoco me llegaba la tarjeta. Y no me llegaba la tarjeta y dije, bueno, ¿y ahora? Y hasta que un día así de repente me llegó la tarjeta, bueno, y al poco rato ya me pude hacer ciudadana. O sea que todo fue bastante rápido porque en aquel entonces hacerse ciudadano, como te digo, después de venir de una residencia permanente, con 3 años ya te podías hacer ciudadana, hoy no. Hoy sí tienes que esperar los 5 años. Esa ceremonia para hacerte ciudadana es así tal cual, que vas, cantas el himno con tu bandera. Sí, te tienes que aprender y todo ¿cómo se llama? Parte del himno nacional y ciertas cosas. Sí, no, eso es, y lloras horrible. Claro, porque bueno, de todo lo que pasa uno como inmigrante, tener ese ya último papel que ya es el definitivo, pues debe ser bien emocionante. Carla, cuéntanos un poco también, hablando de madre, de que tuviste un hijo allá en Estados Unidos, algo muy importante también que mucha gente le interesa es cuando te vas con un hijo, o si bien sea nazca ya o te lo llevas ya del país de origen, es el tema del acceso a la educación. Es como es esa parte para mientras estás en el proceso de tener una legalidad, poder que tu hijo ingrese en el sistema educativo. Es como muy difícil, fácil, según tu experiencia, ¿cómo fue? No es difícil. Aquí lo bueno es que a los niños es como, no lo quiero llamar así, pero pareciera como que fuera un salvoconducto. O sea, O sea, tiene mucha protección para los niños. sí, sí, o sea, por ejemplo, fíjate, mi hijo estudió en un kindergarten aquí en Brickell hasta los 7 años, y luego hasta los 6 años, y luego fuimos al colegio público. Y en ese colegio público, me conseguí casualmente gente que conocía de Venezuela que estaban transitorio y tenían a los niños ahí. O sea, sí los aceptan. Ok, ok. No hay esa, ¿cómo te digo? No hay esa prohibición de que los niños puedan obtener educación. Lo único es que, por supuesto, aquí todo es en inglés, los niños a veces se frustran porque los pobres no saben. Entonces, bueno, entre ellos mismos se ayudan, los mismos niños, eh, pero sí los aceptan. No Y eso tienen. que en Miami, donde hay, o sea, el idioma español es un idioma que se habla bastante, pues por toda esta ola migratoria de latinos durante tantos años. Pero formalito, formalito, si tú vas al colegio, todo es en inglés. Todo es en inglés. Y también es un reto para los padres, porque en el apoyo de ustedes como padres, si tampoco sabes inglés, porque yo creo que a los niños se les hace como más fácil, ¿no? El tema de agarrar el idioma, por eso es que también a los niños, inclusive con los acentos, cuando son pequeños, automáticamente agarran el acento del país, aunque hablen español, es como más fácil para ellos. El tema es a uno. Y hay otra cosa, ellos son muy compasivos, entonces entre ellos se ayudan. Yo me acuerdo que mi hijo tenía un amiguito que acababa de llegar de Uruguay y el niño no sabía ni la P en inglés. Y hoy por hoy es su mejor amigo porque quien lo enseñó a hablar inglés fue mi hijo. Entonces, Claro. y mi hijo tú lo oyes hablar y mi hijo tiene el acento venezolano, peor arepa pintada aquí en la cara. Entonces, él habla muy bien el español y habla muy bien el inglés. Entonces, él tienen esas ventajas y los niños entre ellos se ayudan. O sea, no ves ¿cómo te diría? Ese egoísmo o esa... No los ves egoístas ni nada. Entre ellos son muy compasivos, se ayudan, los niños se integran, o sea, no es así. Entonces, bueno, en las escuelas sí te los aceptan. Pues por supuesto, te piden una serie de documentos, pero si no los tienes, no los tienes. O sea, no te van a echar para afuera al niño. O sea, que por el tema de la educación, eso no hay ningún problema. Qué bueno, es bueno saberlo porque, bueno, es muy, muy importante para las personas que vayan con
hijos en edad escolar. Carla, nos has dado tips súper importantes. Pudiésemos haber hecho un episodio de 4 horas. Claro. Ya estamos llegando al final. Como te dije, podemos hacer tercera y cuarta parte de Miami porque hay muchas cosas todavía que hablar de esa maravillosa ciudad. Pero con esta introducción que tú nos diste, estoy seguro que le va a ayudar a muchas de las personas que si tienen pensado irse a vivir a Miami, es súper, súper importante que vean este episodio. Compárteselo a todas las personas. Carla, ese mensaje final de una persona que esté en una posición que por los motivos que sea, quiere salir de Venezuela o de cualquier país hacia Miami. Ese mensaje final que le quieras dejar. Bueno, mira, yo creo que lo peor es que lo que no se hace, ¿ok? La gente hay que atreverse y si, bueno, si tienes la oportunidad, si tienes habilidades que sientes que puedes emplear en otro país, que sabes que te van a dar la oportunidad, hazlo. No te limites. Creo que el cielo no tiene límites, pues volver a empezar, por supuesto, no es fácil y para nosotros no hay cultura de inmigrante, pero si tienes la oportunidad, just do it. I mean, hazlo, you know? Creo que hoy por hoy hay muchas oportunidades, si bien pues la parte migratoria aquí año tras año ha cambiado y bueno, y seguirá cambiando, pero no significa que no lo puedas lograr. Yo pienso que todo el mundo lo puede lograr. Todos los podemos lograr y es súper importante que lo hagas de una manera consciente, inteligente, racional y así se te pueden abrir los caminos en cualquier país. Carla, muchísimas gracias. Me encantó este mini reencuentro que tuvimos después de tanto tiempo y que pudieses traer este mensaje tan importante para una ciudad tan llamativa como lo es Miami. Así que, chao, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.